Hola, bendiciones. Mi nombre es Agustina Han. Yo soy misionera en el Ministerio de Meditación Bíblica en México y quisiera compartir con ustedes brevemente acerca de cómo realizar una meditación bíblica. Vamos a hacer este ejercicio con el pasaje de Isaías, capítulo 1, versículo 1 al 17. El primer paso de la meditación bíblica es la oración. En esta primera oración, nosotros nos acercamos a la presencia del Señor pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que cuando nosotros abramos la Biblia y empecemos a leer y a meditar en ella, podamos encontrar y entender cuál es su voluntad para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias porque tú nos das el privilegio de poder acercarnos a tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos quieres hablar por medio de tu palabra. Que este momento, cuando leamos tu palabra, cuando meditemos en ella, podamos entender la voluntad que tú tienes para nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a comprender tu palabra y que este tiempo nosotros seamos edificados y desafiados por medio de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Después de la oración, continuamos en el segundo paso de la meditación, que es la lectura de la palabra. Que a la vez esto significa no solamente leer, sino oír la voz de Dios por medio de la palabra. Vamos a leer detenidamente el pasaje del día que vamos a meditar, que sería Isaías capítulo 1, versículo 1 al 17. Es necesario que podamos leer detenidamente, pero también varias veces. Por favor, busquen su Biblia en Isaías capítulo 1, versículo 1 al 17, es el pasaje que vamos a leer. Y dice así: Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en día de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipe de Sodoma, oír la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Es el pasaje que vamos a trabajar el día de hoy.
Les aclaro, hermanos, que no vamos a poder tocar cada punto y cada enseñanza de este pasaje porque es bastante extenso. Lo que vamos a hacer el día de hoy es presentar de manera breve y como un ejemplo de cómo podemos meditar en la palabra. Muy bien, vamos a comenzar en el tercer paso, que es la meditación. Repasemos desde el primer paso. ¿Cuál es el primer paso de la meditación? Comenzamos con una oración, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos revele cuál es su voluntad para nosotros. Segundo punto es la lectura de la palabra que acabamos de hacer, leer el pasaje detenidamente varias veces, y si ustedes cuentan con alguna Biblia de otra traducción, también es útil para que ustedes tengan como referencia. Vamos a buscar en primer lugar cómo es Dios dentro del pasaje que leímos. Vamos a tomar como ejemplo el versículo 1 y 2. Voy a leer nuevamente. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en día de Usía, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielo y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí, y continúa hablando el Señor en el versículo 3 en adelante. Si tomamos el versículo 1 y 2, podemos encontrar que Dios envía visión a Isaías, pero la pregunta es, ¿qué es visión? Como dice en el versículo 2, es su palabra que Dios envía acerca de Judá. Entonces, en esta primera parte del versículo 1 y 2, podemos encontrar que Dios envía su palabra a Isaías acerca de Judá. Como aplicación de esto, lo que acabamos de encontrar acerca de Dios en el versículo 1 y 2, la aplicación, en primer lugar, es relacionar lo que he encontrado en cómo es Dios conmigo, y puedo hacer las siguientes preguntas para llegar a una aplicación real, como ser: ¿Dios envía su palabra hoy a mi vida también? ¿Yo estoy escuchando su voz? ¿Estoy yo escuchando la voz de Dios? ¿Esa palabra que Dios está enviando por medio de su palabra? Si mi respuesta es un sí, puedo dar gracias por la bendición de permitir que le pueda oír su palabra. Pero puede haber casos que no. Si mi respuesta es no, debo pedir perdón a Dios por no haberlo escuchado, y puedo continuar aplicando de la siguiente manera: ¿qué puedo hacer yo para escuchar a Dios? Defino concretamente de qué manera puedo escuchar su palabra. Una vez que aplico en mi vida personal, puedo pensar en esta siguiente aplicación posible también. Recordemos lo que leímos en el versículo 1 y 2. Dios envía su visión a Isaías, y esa visión no es otra cosa sino la palabra de Dios acerca de Judá. Entonces, para que el profeta anuncie el mensaje al pueblo de Judá, aquí podemos encontrar un punto muy, muy importante para iniciar el libro de Isaías. Y es un punto que va a estar presente a lo largo de todo el libro de Isaías. Es acerca del rol del profeta. ¿Quién tiene que enviar la palabra para que el profeta hable y anuncie? Así como estamos viendo en la Biblia, Dios tiene que enviar su palabra al profeta para que éste transmita el mensaje recibido de parte de Dios. Aunque esto pareciera lógico, en nuestra vida práctica podemos encontrar fácilmente que no sucede así. Entonces, apliquemos. ¿Cómo es el mensaje que yo estoy transmitiendo el día de hoy? ¿Verdaderamente es palabra que recibí del Señor, o son enseñanzas que salen de mí o de mis experiencias? Si les comparto un poco acerca de mi experiencia personal, meditando en esto, yo oraba al Señor para que Él me envíe su palabra que yo debo compartir en el seminario mensual que estoy preparando. ¿Y terminaría la aplicación solamente orando? No, ¿verdad?
Tengo que estudiar su palabra para que el Señor me dé su mensaje. De esta manera, hermanos, podemos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida real. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué enseñanzas puedo encontrar en este pasaje? Del versículo 2 al 9, voy a leer nuevamente. Dice así: Oíd cielo y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. En estos versículos 2 al 9, la palabra de Dios que fue enviada al profeta Isaías no fueron palabras de aliento, ni de felicitación por la vida que llevaban, ni de promesas agradables a sus oídos, sino Dios está describiendo a Judá de la siguiente manera. Como podemos ver en el versículo 2 en la segunda parte, hijos rebeldes. En el versículo 3 compara con los animales y dice que es peor que los animales. ¿Por qué? Los animales conocen a sus dueños, sin embargo Judá no conoce a su Señor. En el versículo 4, Dios describe al pueblo de Judá como gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y así podemos continuar hasta el versículo 9, donde Dios también compara con el pueblo de Sodoma y Gomorra. Es triste saber que esta descripción no es sobre un pueblo pagano que no conocían a Dios, sino Dios está describiendo al pueblo de Judá que era su pueblo, el pueblo escogido, y que Dios lo había tomado como su tesoro. Si seguimos leyendo en los siguientes versículos hasta el verso 17, nos damos cuenta que Judá nunca dejó de entregar sacrificios y ofrendas a Dios, ni habían dejado de guardar los días de fiestas, pero aún así, sus vidas estaban totalmente apartadas de Dios. Entonces, ¿puede una persona que no falte a la iglesia, que siempre ofrenda, que diezma, que sirve en la congregación, sale a evangelizar, llevar una vida como se describe en los versículos 2 al 4? Definitivamente sí dice la palabra. Apliquemos. Poniéndonos primeramente en el lugar del pueblo de Judá. ¿No estaré practicando el pecado y a la vez llevar una vida religiosa sin sentido? Necesito reflexionar profundamente sobre mi vida privada, si estoy permitiendo que el pecado tome lugar. Si es necesario, ore a Dios para que le muestre cuál es el pecado que debe arrojar de su vida que no le agrada al Señor. Como segunda aplicación, también podemos pensar en el lugar del profeta. El mensaje que Dios le dio para que hablase no fue un mensaje agradable. Pero ¿qué debe hacer el profeta? Llevar el mensaje recibido de parte de Dios. Y como segunda aplicación, podemos pensar en el lugar del profeta. El mensaje que Dios le dio para que hablase no fue nada agradable. Pero, ¿qué debe hacer el profeta? El profeta tiene que llevar el mensaje recibido de parte de Dios. Si recordamos a los profetas del Antiguo Testamento, esto puede significar que por predicar la palabra de Dios podían ser echados a la cárcel, recibir azotes, ser burlados,
hasta podían perder su vida. Entonces, la pregunta hacia mí sería, ¿estoy dispuesto a padecer a causa del evangelio que predico? Quizá lo que hoy la iglesia necesita oír es esta misma palabra que Dios envía a Isaías: confrontar el pecado del pueblo. ¿Cuál es el mensaje que yo, como pueblo de Dios, deseo oír por medio de los predicadores? No estaré esperando siempre que me predique palabras de consuelo, palabras de esperanza, palabra de perdón, cuando en mi vida cotidiana y en mi vida real continúa el pecado. Y del lado del predicador, ¿cuál es el mensaje que yo debo de predicar? ¿Estoy dispuesto a hablar la palabra de Dios fielmente, sin importar las consecuencias? Respondiendo a estas preguntas, hermanos, podemos aplicar la palabra de manera real en nuestras vidas. Hermanos, una vez que terminamos de meditar, vamos a concluir nuestro tiempo de meditación con una oración. Primero, agradezcamos a Dios por su palabra. No hemos tocado el día de hoy, pero el propósito de Dios enviar su palabra, aunque en un principio eran palabras duras y eran palabras que sacaba a luz el pecado del pueblo de Judá, el propósito de Dios estaba en que ellos se lavaran y se limpiaran, quitando la iniquidad de sus vidas. Por tanto, por medio de esta palabra, que ese propósito de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas también. Podemos orar de la siguiente manera: Señor, que mis pecados puedan salir a la luz mediante el tiempo que estaré meditando en tu palabra. Sea un tiempo donde tú puedas purificar mi vida por medio de tu palabra. Y siendo tu profeta, pueda estar atento a tu voz para transmitir tu mensaje a tu pueblo. Después de la oración, el último paso de la meditación bíblica es compartir con otras personas lo que hemos meditado personalmente. Si tiene alguna persona que usted pueda compartir su meditación, será de mucha edificación para usted y también para los que le escuchen. Que el Señor les bendiga y continúe guiando sus vidas por medio de su palabra. Les animamos a que juntos podamos meditar en el libro de Isaías, descubriendo al Dios que revela la palabra, qué es lo que Él me quiere enseñar y de qué manera nuestras vidas pueden ser transformadas por medio del conocimiento de Dios y de sus enseñanzas. Que el Señor les bendiga.